Buenos días, estudiantes. Como muy pronto vamos a diseñar nuestras metodologías, quería aprovecharme de la oportunidad de explicar un poco más de la lógica de la metodología. Y aquí tengo un archivo donde explico yo tres continuos o tres continuums. Y tengo estos tres continuos exploratorio replicable. El segundo, continuo control del contexto. Y tercero, continua definición y manipulación de los variables. Y tengo aquí 6 métodos básicos de la investigación empírica. Y tengo localizado o ubicado cada uno de los 6 métodos básicos en los 3 continuos. Yo creo que al ubicar estos métodos en los 3 continuos les va a ayudar mucho a entender qué tipo de investigación o qué tipo de metodología necesita para sus propios estudios. A ver, déjame explicar. Si vemos en el primer continuo, aquí en este lado es totalmente exploratorio, en el medio es el medio exploratorio y aquí al lado derecho no exploratorio o, como digo, confirmatorio o replicable. Eso quiere decir que en estos 6 métodos tienen propósitos muy arraigados a qué tan exploratorio es el estudio. Por ejemplo, la etnografía es excelente para un tema que es totalmente exploratorio. Pero un experimento, no se puede diseñar un experimento para un estudio exploratorio, porque en un experimento hay que definir muy bien las variables, hay que entender por lo menos algo de causa y efecto. Entonces, el experimento o el método experimental es excelente para confirmar o replicar algo que ya sabemos o ya algo que ya por lo menos entendemos. Y vemos, si pasamos otra vez al lado totalmente exploratorio, vemos que estudio de caso. Y para mí estudio de caso es un método excelente. Tiene muchas opciones. Y el estudio de caso significa que ya sabemos algo del tema, pero no tenemos bien definidos los variables. Entonces es menos exploratorio y un poquito más controlable. Vemos que en el medio de todos es la encuesta como método o observación. Aquí tengo una categoría que no sabía exactamente cómo describirlo ni en inglés o en español, pero que se llama descripción y análisis de datos existentes. Hay muchos métodos donde los investigadores pueden conseguir de bases de datos muchos datos. Y estos investigadores pueden aplicar métodos analíticos de estadística a los datos. Entonces pueden ser análisis de algún dato de como hemos visto en la clase. Hay algunos de ustedes que ya quieren buscar los datos existentes de un tema. Entonces se puede aplicar un análisis y descripción de datos existentes. Y esos son métodos cuantitativos, normalmente casi totalmente cuantitativos, aunque se puede sacar interpretaciones cualitativas. El método cuasi experimental tiene muchos de los rasgos del método experimental sin tener
los grupos de control. Entonces, por no tener grupos de control, no puede llamar el método experimental. Bueno, entonces este es el continuo. Entonces ustedes necesitan ver, y lo hace a través de la revisión de los antecedentes, qué tan exploratorio es su tema. Si es completamente exploratorio, es casi seguro que va a ser una etnografía. Si es medio exploratorio, tal vez estudios de caso con encuestas. Si ya tienen, están en medio, por ejemplo, encuestas, y si ya no es exploratorio, sino que ustedes confirman van a ser cuasi experimentos o el método experimental. Bueno, el continuo también es el mismo en cuanto al control del contexto. Si no podemos controlar el contexto, eso quiere decir si vamos a meternos en una comunidad como observador y no queremos influir en el contexto, otra vez volvemos a la etnografía. Entonces, todos estos 6 métodos básicos también están ubicados en el mismo continuo para los siguientes continuos: continuo del control y continuo de definición. Entonces, si usted no puede controlar el contexto, hay que hacer una etnografía. Si puede, como decimos en inglés, bound o delimitar el contexto. Bueno, estamos hablando un poco más de estudio de caso. Encuesta significa que hay que controlar más o menos el contexto en el sentido de que podemos enfocarnos en participantes claves y con preguntas claves que queremos y aislar a estos participantes del contexto. Entonces estamos aquí en el medio, podemos controlar algo del contexto, pero no mucho. Si vamos al lado derecho, cuasi experimental o experimental, eso quiere decir que podemos controlar el contexto. Y el método experimental significa que controlamos todo lo posible del contexto. Y descripción y análisis de los datos quiere decir más o menos como encuestas, que ya podemos sacar los datos de una base de datos, pero podemos controlar lo que sacamos, pero no podemos controlar lo que se introdujo al base de datos. El tercer continuo es igual que los primeros dos, que el tercer significa que si podemos definir y manipular bien los variables, vamos al lado derecho, hacia el experimental o cuasi experimental. Si no hemos definido ni podemos manipular los variables, vamos al lado de etnografía y tenemos los correspondientes ubicaciones de estos métodos de medio. Entonces, eso es un principio de cómo pensar en el diseño básico de sus investigaciones. Ahora voy a pasar algunos ejemplos. El primero es de mi estudiante Liz Fricke, que acaba de, se graduó hace el verano pasado, pero vamos a leer el capítulo segundo, capítulo 2, que habla de su metodología. Bueno, ya hemos pasado al capítulo 2, Research Methods, de Liz Fricke, y voy a notar o resaltar algunos puntos importantes de cómo describe y cómo justifica Liz su metodología. Aquí es la introducción. Pasamos a la introducción a la sección de Research Design. Primero, ella contesta la pregunta básica, que es estudio cualitativo o estudio cuantitativo.
Y contesto muy fácilmente, my study is a qualitative study because that best suits the nature of my research problems. Yo quiero que todos ustedes redacten más o menos lo mismo y justifique diciendo que mi estudio es un estudio cuantitativo o cualitativo porque este estudio mejor ejemplifica la naturaleza de mi problema o planteamiento del problema. No sé cómo se dice best suits. A ver, entonces seguimos. Y explica por qué tiene que hacer un estudio cualitativo. Entonces habla de no necesita números exactamente. Entonces va a otras definiciones de cuantitativo y cualitativo. Segundo, ¿qué tipo de estudio cualitativo? The type of qualitative method that corresponds to my research problem is the case study. Entonces ella explica que su estudio no es completamente exploratorio, sino tiene elementos que puede controlar y sabe algo de los variables, puede controlar un poco del contexto y tiene variables desarrollados. Entonces, dice que el estudio del caso es el método más apropiado. Here, a ver, dice, Yin also explains that a case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when boundaries between phenomena and context are not clearly evident. También dice eso que McNeely points out that case studies are an appropriate method where context is important and where they need to gather rich details. Pero el estudio del caso no es una etnografía. Aquí dice, my study is also bounded by time and activity. And that means, eso quiere decir que no puede ser completamente exploratorio porque tiene esas fronteras de tiempo y actividad. Aquí tiene una tabla de why a case study en vez de etnografía y en vez de estudios cuantitativos. Entonces, después de describir que tiene que ser un estudio de caso, ahora describe qué tipo de estudio de caso. Esta vez es un caso singular o único. Un caso. Veamos. A ver si un caso con subcasos. Pero todos, el caso tiene embedded units of analysis. No sé cómo traducirlo. Unidades de análisis, sí, pero embedded significa que está entremetido, creo que en el contexto. Entonces es más exploratorio, más contextual, como una etnografía. Seguimos. Después, cuando justifica todo el diseño, ella empieza a hablar de su sitio. Entonces, esto es cómo describe y cómo justifica el diseño de su metodología. Se basa en los tres continuos que explicaba antes, de qué tan fácil es controlar, definir y manipular las variables, cuánto control tenemos sobre el contexto y qué tan exploratorio es el tema. Estos tres preguntas o continuos nos indican más o menos el diseño que debemos diseñar. Bueno, vamos a seguir con esta conversación, pero este es un principio.